Mateo 16, quedamos pendientes de leer, y voy a leer del versículo 13 en adelante, y la leemos con toda reverencia así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando hablamos de esta enseñanza, nos queremos remitir realmente a la pregunta del Señor con relación a la identidad de Él. Porque Jesús ya había predicado por mucho rato al pueblo, había enseñado a los discípulos por mucho rato, pero tenía esta curiosidad si verdaderamente el pueblo había entendido, había conocido la visitación del Señor. Y ese interrogante creo yo que le viene porque acaba de darle de comer a 5,000 personas o 4,000 personas, y eso no lo tomaron como una señal. Y los fariseos se reunieron para cuestionarlo y preguntarle cosas, entre ellas pedirle señal. Y todo lo que habían visto el Señor le preocupó y ha de haber pensado: ¿qué querrán? ¿Cómo querrán? Y es la misma interrogante que tenemos acá en la tierra con la iglesia, las iglesias. Porque Jesús ha de estar preguntando: ¿qué saben de mí? ¿Verdaderamente me conocerán? ¿Sabrán cómo yo me he manifestado? Posiblemente no, porque los discípulos estaban con Él y la pregunta es para ellos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y cuando no hay respuesta, hermanos, es porque no se ha interesado en averiguarlo. Todos tenemos una identidad sobre esta tierra. Usted nació pequeñito, vino, creció y fue cobrando identidad. Algunos de ustedes son ingenieros, otros son doctores, mecánicos, etcétera, etcétera. Y tienen una identidad. La mayor parte de personas las conocemos por el cargo, por su elevado cargo, ¿verdad? Ministro de no sé dónde y cosas por el estilo. Hay una identidad. Pero hay quienes todavía, y yo recuerdo amigos, que hasta se me olvidó el nombre, pero el apodo nunca. Y esa es la identidad que llevaron en la cancha de fútbol, en todos los lugares llevaban esa identidad. Ahora el Señor quiere saber si verdaderamente tienen la identidad de quién es Él. Porque hay personas que dicen el colocho, hay otros que dicen el hijo de María, otros dicen el hijo del carpintero, el carpintero. Y le dicen tantos nombres. Eso no es identidad. Y entonces el Señor está preocupado y por eso hace la pregunta. Y es la misma que nosotros hacemos en la iglesia, hermano. ¿Estaremos predicando por gusto? ¿Estaremos enseñando equivocadamente? ¿Será posible de que no saben quién es el Señor Jesús? Y ese interrogante hay que despejarla porque es necesario tener la identidad de Cristo. También las corporaciones, también las empresas grandes tienen identidad. Hace muchos años, tengo categoría para decir eso, ustedes no habían nacido. Aquí llegó una empresa que se llama La Universal. Creo que todavía existe. La característica de esta empresa era traer los famosos Mercedes-Benz de aquel tiempo, que solo lo compraban los que tenían buen billete, era carísimo el vehículo, solo ellos tenían los repuestos y era un vehículo que brillaba.
Pero toda la gente decía, le decían, ¿dónde lo compraste? En la Mercedes-Benz. Y totalmente equivocado, porque no se llama la Mercedes, se llama la Universal. Y luego después apareció otra, ojalá no me vayan a regalar un Toyota, ¿verdad? Pero apareció el famoso Toyota, que no estoy haciendo ningún comercial que valga la pena decirlo. Pero la gente dice, vayan a la Toyota, y no se llama Toyota, se llama Didea. Entonces así hay muchos ejemplos, tremendos ejemplos que uno debe de traer a la memoria. Realmente cuando digo Jesús, ¿qué estoy diciendo? ¿Habré verdaderamente asimilado la palabra Jesús? ¿Lo tendré como el Mesías Redentor? ¿Lo tendré como el que hizo la expiación? No sé cómo lo tengo. Y eso es el interrogante que el Señor quiere que escuchar. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Por eso quiero hablar un poquito sobre el tema. Consideremos necesario conocer quién es Cristo. Porque si Jesús había predicado y enseñado tanto la palabra y todavía se sigue identificando, ¿qué sabemos de Él? En primer lugar, consideremos que Jesús también lo consideró importante que supieran de su identidad. Dice acá, viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Aquí está la clave por qué preguntó a sus discípulos. Jesús traía una pequeña duda como hombre sobre su identidad ante el pueblo al cual estaba sirviendo, predicando, enseñando el reino. Y esa duda la quiere despejar. ¿Por qué? Porque Jesús era el enviado de Dios en pro de la humanidad. Y eso, hermanos, proféticamente dicho, estaba ya revelado en Jesús y revelado en el Antiguo Testamento. Pero ya aquí en la realidad Jesús venía a testificar de que era un hombre sobrenatural, que se vino y se mezcló entre los hombres y vivió en carne como los hombres, pero era un hombre sobrenatural. Y esto de lo sobrenatural tenía que tener el pueblo una idea clara de que aquel hombre no era como cualquier otro hombre. Y un hombre inteligente llamado Nicodemo vino de noche. Y eso de Nicodemo lo predicamos, lo enseñamos porque vale la pena. Vale la pena, hermanos, ¿por qué? Una razón que me hace a mí repetir esto es ¿por qué? Porque muchos de nosotros posiblemente estemos diciendo que conocemos a Jesús, pero no es cierto. Nicodemo creyó que lo conocía y por eso agendó ir a verlo, porque lo identificó como el Jesús, el hombre sobrenatural, pero según él lo conocía. Y yo te digo, amada iglesia, nosotros creemos que lo conocemos, pero no lo conocemos a fondo. Por más que seas un gran predicador o un hombre muy espiritual, es difícil decir que conocemos perfectamente al Señor, porque ese es el proceso, conocer al Señor todos los días de nuestra vida, porque cada día Él sigue siendo sobrenatural en la vida de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Nicodemo? Un hombre muy sabio, muy inteligente, miembro del Sanedrín, importante, estaba entre los 70 ancianos que gobernaban en ese tiempo. Pero este hombre se interesó en llegar, creyendo conocerlo, a felicitarlo, porque llegó y le dijo Rabí, le dijo maestro, reconozco que eres un maestro. Rabí, te quiero decir que tú eres el Hijo de Dios. Te quiero decir de que nadie hace lo que tú haces si Dios no está con él. Mire qué sabiduría más grande la de este hombre. Llegó a darle al Señor una palabra buenísima, porque le dijo, no, yo te admiro. Lo que usted quiera adornar con esa frase es válido, porque eso le iba a decir. Pero Jesús dijo, bueno, está bien, él cree que me conoce, pero no me conoce. Y le cambió el rumbo a la conversación y lo llevó al nuevo nacimiento. Y además del nuevo nacimiento lo llevó a conocer el Espíritu Santo. Y además de eso lo llevó a conocer la salvación. ¿Por qué le digo esto? Porque él no conocía todos esos aspectos del Espíritu Santo ni el nuevo nacimiento, y menos la salvación.
Porque ahí es donde nace el versículo principal y más grande de la Biblia, que yo lo tengo así porque así lo guardé en mi corazón, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Eso se lo enseñó a Nicodemo, porque le dijo, el que bajó del cielo es el mismo que puede volver a subir y volver a bajar. Entonces, ¿qué es lo que aprendió Nicodemo? Muchas cosas, y aún así no lo entendió completo. Hermanos, es lo que pasa con la iglesia, es lo que pasó con los 4,000 que alimentó, eso es lo que pasa con los fariseos. No lo comprenden. Para entender esto se requiere sabiduría y se necesita que el Señor se revele a tu vida. La palabra dice que a Dios no lo conoció nadie, nunca lo ha visto jamás, pero el Hijo, el unigénito del Padre, le ha dado a conocer y se lo revela a quien Él quiere. Amado hermano, esa es la iglesia que tiene que estar aquí en esa pregunta. Nicodemo aprendió mucho y se fue. Eso le valió tener el derecho de llegar a cumplir la profecía que Jesús iba a ser contado entre los ricos, porque llegó con José de Arimatea a reclamar el cadáver y lo sepultaron. Y Nicodemo llevaba 100 libras de especias aromáticas para ungir al Señor. ¿Se da cuenta lo importante que es investigar quién es el Señor? Por eso es que Jesús está haciendo esa pregunta, porque sabe que no saben quién es Él. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que el mundo sepa la identidad. Por eso la iglesia plantada tiene que estar ahí, hermanos, clamando y buscando enseñar a Cristo. Por eso es que la iglesia no se debe de detener ni estar anclada en la iglesia. Queremos salir. Mire, ya la pandemia se levantó en parte otra vez, pero no nos va a quitar, no nos va a poner el miedo. Al contrario, la primera etapa nos quitó el miedo y por eso estamos aquí. Yo creo que el evangelismo tiene que despertar y arrancar con más ímpetu. ¿Por qué? Porque es necesario dar a conocer a Cristo. Hermanos, muchos se han quedado, muchos no están viniendo. ¿Por qué? Porque no sabían de Cristo. Cuando tú sabes de Cristo, hermanos, no te vas a perder un culto. Cuando tú sepas quién es Cristo, no vas a dejar de oír la palabra. Cuando tú te enteres perfectamente quién es el Señor, entonces te vas a volver a la iglesia que Dios quiere que haya. Una iglesia viva, una iglesia en avivamiento, una iglesia despierta, bautizada en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay muchos que aún no saben quién es el Señor. Y aquí aparecen las religiones. Las religiones, amados hermanos, están confundidas y sumidas en la ignorancia. Yo quiero decir algo. Yo sé que están grabando, pero voy a decirlo. Y ustedes algunos salieron ya de esa ignorancia, bendito el Señor. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando la ignorancia está y te la van inculcando? Y te la van poniendo y cada día más ignorante y te vas hundiendo. Te vas yendo al abismo. ¿Por qué? Porque están siguiendo. Por eso Jesús dijo que ¿dónde pueden ir dos ciegos? Al barranco. Porque las religiones confunden, y lo digo claramente, específicamente, porque se engañan unos a otros. Y eso es progreso. Cuando Oseas escribe su libro allá en el capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero eso es la base principal de la información. La realidad está en lo que sigue, porque ustedes, los sacerdotes, se apartaron de mi ley, por lo cual yo me apartaré de ustedes y de sus hijos. ¿Se da cuenta que al desglosar el versículo entramos en el detalle del engaño? Entramos en el que aquel no te está enseñando lo correcto. Entonces las religiones te van a confundir, te van a sumir en la ignorancia. Por eso es que ese pueblo al que le ha venido a predicar el Señor está sumido en la ignorancia. Por eso es que dice que vino en un valle de sombra y de muerte el Señor Jesús. Por eso dice que Él es la luz verdadera. Amado hermano, amada iglesia, tenemos que conocer a Jesús. Hay gente, si lo digo claramente, se interesan por los milagros, se interesan por la sanidad, por los favores, pero se olvidan de algo importante y le dan la espalda, su salvación. Yo quiero decirte en esta mañana que cuando tú interpretes bien esto y conozcas al Señor Jesús y te detengas a pensar en la salvación, te va a quedar chiquitita la sanidad de COVID, te va a quedar chiquitita la sanidad de cáncer, te va a quedar pequeñito el favor que te hizo el Señor, te va a quedar pequeñito. ¿Por qué? Porque la salvación es la cosa más grande, es la representación del hombre sobre esta tierra para viajar con el Señor, hermano. Allá te vas a acordar que tuviste una enfermedad y que el Señor te curó, pero lo más importante,
conocer a Cristo es tu salvación, amado hermano, amada iglesia. Eso es lo que necesitas tú conocer. Si no logras entender esto, Cristo no resucitó en tu corazón. Y esto es importante. Yo le he dicho en mi testimonio y lo repito porque ese es mi testimonio, igual el de Pablo, ¿no? Cada rato lo decía. Cuando yo tenía 5 años, porque yo me acuerdo de hace 5 años y me alegro de recordarme porque ya otras cosas se me están olvidando, pero en mi pueblo, el más bonito que existe en el mundo, después del de ustedes, por supuesto, tenía un parque, una plaza, una escuela, la alcaldía y la iglesia. Y allá al fondo, mi rancho. Solo cruzaba con mi abuela del rancho, toda la plaza, el parque, hasta llegar a la iglesia todos los domingos que el señor sacerdote llegaba. Y yo recuerdo que habían 2 fiestas solemnes en ese pueblo. En enero, el santo patrono. Y en marzo o abril, sepultábamos a Cristo. ¿Por qué están callados? Y el Señor que predicaba decía, un Viernes Santo, este Cristo que estamos ahora sepultando, ha dicho y así será, que resucitará el tercer día. O sea, el domingo, decía. Y aquel niño de 5 años oía. Y a las 4 de la mañana sonaba un cohete. Y yo me levantaba, había un palito de morro, para los que conocen los árboles morro, muy bonito por cierto. Y yo divisaba la plaza en línea recta y la puntita de la iglesia. Y ese niño se paraba a las 4 de la mañana a ver subir a Jesús. Me lo habían enseñado, pero qué lindo, bonito. Lo que yo no sabía es que eso había ocurrido hace 2000 años. Bueno, menos, quitémosle los 70 que tengo. ¿No es cierto que te lo habían enseñado bien? ¿No es cierto que vienes a la iglesia y te predican a Cristo? Pero ¿por qué te vas con una cosa simple y no la investigas? ¿Por qué no te detienes a pensar en la salvación? ¿Por qué no te detienes a pensar que aquel Cristo verdaderamente resucitó para estar intercediendo por ti y por mí en los cielos? ¿Por qué no investigas cuál es la misión del Señor después de que se fue de esta tierra? ¿Por qué no investigamos por qué es la misión del Señor cuando vuelva? Y el Señor le preocupa esto y le sigue preocupando. ¿Saben por qué no viene el Señor? Porque no hemos podido abrir la boca para ir a hablar de Él, para ir a testificar de Él. Entonces Jesús está desconfiando de nosotros, la iglesia, porque no hablamos de ese tema ni lo decimos. Es importante que el mundo conozca a Cristo. Y el Señor quizás guardó por un momento un énfasis de silencio para formular la segunda pregunta. Porque la primera ya está respondida. Mira, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta llorón Jeremías. Y el Señor dice, no, están perdidos. Y le entra la duda. Perdón que voy a usar la palabra duda, el Señor Jesús nunca dudó, pero cuestionó y dijo, ¿le preguntará a estos? Y ahí lanza la segunda pregunta que es más preocupante. Cuando le respondió eso y él les dijo, el versículo 15 si están proyectando, y les dijo, les dijo, y vosotros, ustedes, ¿quién decís que soy? No les dijo, ¿ustedes quiénes piensan que yo soy? ¿O qué formulario tienen en su mente de lo que yo soy? No, les dijo, ¿qué dicen que soy? O sea, ¿qué le cuentan a la gente que soy yo? Decir es hablar.
Y eso es lo que le está formulando en la pregunta. ¿Qué es lo que dicen ustedes de mí que yo soy? ¿Acaso están diciendo que soy Juan el Bautista? ¿Acaso están diciendo que soy Jeremías? ¿Acaso están pensando que soy Elías? ¿Acaso se piensan que soy uno de los profetas cualquiera? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, amada iglesia, aquí es donde debemos de despertar, porque nosotros somos los que vamos a hablar y decir esta palabra a través del púlpito, a través de las predicaciones en la calle, a través de ir a donde sea que el Señor nos mande, porque nosotros tenemos que testificar que Cristo es el Dios del Hijo del cielo. Y aquí es donde viene la clave importante, hermanos, porque cuando Jesús formula la pregunta, que es la misma que le hacemos a la iglesia, ¿cómo vamos a decir en esa respuesta? Sin embargo, el Señor, yo no sé en ese lapso si esperó que levantaran la mano, porque es lo prudente cuando hacen una pregunta, uno levanta la mano para contestar, va. Y siempre hay uno que está levantándola primero que el otro y solo quiere responder él, ¿verdad? Pero no, en este caso Pedro no le dio tiempo de responder a nadie. Pedro no le dio tiempo de responder a ninguno de los que estaban allí. Y ya vamos a ver por qué. Y esta es la parte importante de la iglesia, hermanos. Tú no tienes que darle tiempo que otros den respuestas equivocados. No tenemos que como iglesia darle tiempo a otras denominaciones religiosas que ellos hablen primero. Tenemos que ser nosotros los que hablen primero. La pregunta fue en un plural perfecto. Y ustedes, vosotros los 12, ¿qué dicen de mí? Entonces viene Pedro y abre su boca, aquel negro curtido pescador, aquel negro que andaba siempre la espada envainada, aquel hombre que andaba listo para cortar, aquel hombre que era grotesco. Ese hombre lo toma el Espíritu Santo en ese momento y no levanta la mano, sino que la voz y responde de esta manera y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le dijo el colocho, no le dijo el carpintero, no le dijo el hijo de María, no le dijo nada. Le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el ungido de Dios, el que era de padecer. Le dijo todo lo que el Señor iba a hacer en dos frases cortas, hermano. Y eso es lo que la iglesia tiene que despertar para decir quién es Jesucristo. Es el Hijo del Dios viviente, amado hermano, y eso es lo que vamos a responder. Y por eso le dijo, como le va a decir a la iglesia: bienaventurado eres, Pedro, hijo de Simón, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Porque el Padre es el que nos revela a Cristo. Pero nosotros tenemos que entrar en esta parte tan medular, diría yo. ¿Por qué? A veces no tenemos la respuesta ideal para todas las cosas. Fíjate, nosotros, por ejemplo, aquí en la iglesia, a mí me encanta esta estructura. Así la aprendí, así la vivo, y si fuera yo por otro lado, lo mismo haría. Porque la estructura comienza desde el niño. Por eso te conté lo mío, porque desde niño comienza. Cuando tú ves un bus de los castillos del rey, dice en su lema, dice: porque los niños, ¿cuántos lo han leído?, necesitan conocer a Jesús. Entonces la estructura de la iglesia apopa nuestra tiene eso. A los niños desde chiquititos se les va enseñando, pero se les va dando la identidad de Cristo. Y llegará el momento en que el Espíritu Santo lo va a tomar y le va a dar, como al negro Pedro, Pedro, le va a dar esa revelación. No esperó que levantara la mano nadie. Él le dijo: yo tengo la respuesta. ¿Por qué la dijo? Porque ya lo vía, ya lo tenía, ya lo sentía en su corazón al Cristo que seguía, hermano. Por eso la iglesia, para seguir a Cristo, tiene que conocerle, tiene que investigar quién es el Señor Jesucristo, hermano. Jesús tiene su propia identidad. Lo que él preguntaba, que qué decía el pueblo, y lo que preguntaban los discípulos era necesario. Pero la identidad de él la trae del Padre. Cualquiera que les pregunte a ustedes la identidad, mira, los niños siempre preguntan: ¿quién hizo a Dios? Y no tenemos respuesta. Pero en este caso Jesús tiene su identidad en el Padre. Es el Padre con quien él tenía la comunicación perfecta todos los días de su vida. Y es ahí donde el Señor se fortalecía hablando con el papá, quizás a él mismo. Mira, fíjate que lo que yo voy a decir ya es teología aparte, ¿verdad?
Quedad le decía, papá, fíjate que hoy le pregunté a los discípulos, fíjate que solo Pedro sabía, te lo revelaste, ¿verdad? Fíjate que se lo revelaste, papá, para que él le cuente a los demás. Así es la iglesia, ¿verdad? Y los demás no sabían. Fíjate, papá, que no sabían. Y el Señor ya sabía que no sabían. ¿Por qué? Tomás es uno de ellos, al final de los acontecimientos no creía. Pero Jesús tiene su propia paternidad. Y quiero ir contigo a lo que dice Juan capítulo 12, versículo 23. Ahí en el 12:23 vamos a leer un par de cosas que me llaman la atención. Y yo te narro lo demás. Voy a leer del 20, por si lo proyectan. Había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta ahí. Pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Fíjate que quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. A Nicodemo lo recibió, ¿verdad? A ellos no. La explicación esa podría ser otro día, no es ahora. Pero lo que Jesús dijo en el versículo 23 y le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El Señor está hablando en algunas alegorías. Aquí no es una metáfora, está hablando en una alegoría. Está hablando de su gloria. Está hablando de la expiación. Está hablando de la muerte que Él iba a sufrir. Está hablándoles en pocas palabras qué es lo que va a pasar en el futuro, cuando les dice: de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este versículo lo oímos en el cementerio, lo oímos en las funerarias, y está bien el énfasis que le damos. Pero la realidad de lo que el Señor les dice: yo soy el pan de vida, yo soy el grano, yo soy aquel que si no muere y cae en tierra, no hay evangelio. Y si no resucito, tampoco, dijo Pablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, en esta alegoría? Que el Señor Jesús está diciendo que tiene un Padre que le va a glorificar, que tiene un Padre que le va a recompensar en esa muerte en la cruz. Por eso cuando tú lees Hebreos 12, capítulo 12, versículo 2, dice que Él dice: cuando vio la cruz, menospreció el oprobio, porque por la fe aceptó la cruz con gozo. Léalo detenidamente a ver que Jesús aceptó la cruz con gozo. Me imagino que cuando la vio se gozó porque ya había recibido el no del Padre por su muerte. ¿Por qué? Porque cuando tú lees Isaías 53, 10, 11, lo vas a ver bien claro. Cómo está escrito desde ya que el Señor iba a recompensarlo por su muerte. Jesús está hablando de eso. ¿Por qué? Porque Jesús iba a hacer morir aquel grano para que diera fruto, que es lo que ahora estamos predicando, para que usted como iglesia conozcamos al Señor Jesús más. Por eso nuestra iglesia es cristocéntrica y nuestra doctrina es cristocéntrica, porque Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él que está aquí para poder darnos todo elemento necesario para la palabra de Dios. El Señor iba a ser glorificado. Tú te das cuenta cuando el sembrador en el campo, voy a hablar del campo, aquí guardan la semilla de otra manera, pero en el campo yo me acuerdo que veía que ponían las mazorcas de maíz en la cocina, y decía mi tío, abuelo, decía: este es para la siembra del otro año, y tenía su almanaque. Ustedes no habían nacido, estoy hablando, no me van a entender. Es más, mi nombre me lo pusieron por el almanaque. Bendito almanaque. Algunos se llaman Aristarcos, otros se llaman Plutarcos, otros se llaman, nombres raros del almanaque, ¿verdad? Pero ahí estaba claro las lunas y todas las cosas que se daban, y el sembrador tenía su semilla lista.
Y estaba pendiente de la semilla cuando iba llegando el tiempo para ir a ponerla, porque él sabía el tiempo que Dios le regalaba para poner la semilla, y salían unas mazorcas tremendas, mazorcas de maíz, hablando de maíz, ¿verdad? Aquí dice trigo. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Jesús le dijo, después de que habló con la mujer en Samaria, le dijo a los discípulos, miren, el tiempo de la siega ya llegó, los campos están blancos, porque Él ya había sembrado la palabra. Entonces, ¿qué sembramos nosotros? Y ese otro interrogante que está aquí en esta mañana para nosotros, ¿qué sembramos nosotros? ¿Estaremos sembrando la palabra de Dios con la identidad de Cristo? ¿Estaremos hablando del Espíritu Santo? ¿Estaremos hablando de la Trinidad Divina? Hermanos, son interrogantes que el Señor se hace, por eso es que la estructura debe ser bien hecha. Cuando usted sale de doctrina, sale, hermano, un teólogo ya listo, ¿verdad? Saltando como queriendo entrar al instituto bíblico. Inscríbanse ahora para que cuando salgan ya va a haber instituto bíblico. El que no lo cree, quédese callado, y el que no, déle gloria a Dios, porque va a haber un instituto bíblico para usted. Poquitos van a venir, Sam. Poquitos dijeron gloria a Dios. La palabra dice, irá llorando y andando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo su gavilla. Esa es la iglesia. Y eso es lo que el Señor quiso decir en esta palabra. Y por eso les ha dicho el que ama su vida la perderá. Los que no hacen nada. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Los que se guardan para el Señor. Y luego termina con esta parte diciendo, si alguno me sirve, sígame donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Por qué lo traje aquí a esto? Porque quiero decirle que la identidad del Señor está dada y el Padre lo identifica. Por eso es que Jesús glorifica al Padre. Y quiero leerte lo que dice el versículo 28, 32. Dice así, Padre, voy a leer el 27 también. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Resignadamente aparece aquí la palabra así, como quien dice, Señor, ya no hay por dónde. El día se llegó. Por eso es que en el Getsemaní a los discípulos le dijo, vámonos porque el príncipe de este mundo nada tiene conmigo. Mi hora se ha llegado. Y eso es lo mismo que está diciendo aquí. Está diciéndole, Padre, mi alma está turbada, no la entiendo. Pero no te voy a pedir que me salves de esta hora porque para esto yo vine. Y entonces grita el Señor y dice, Padre, solo te pido que glorifiques tu nombre. Cuando el Señor grita esto, digo yo grita, no dice acá, pero me imagino que el Señor en medio de todo aquel pueblo que estaba allí, le alzó sus manos y dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y mira qué cosa más linda, hermano. ¿Por qué? Porque cuando Él está dándole la identidad a los discípulos de quién es, en ese momento se abre el cielo y una voz que dice desde allá arriba, me he glorificado y me volveré a glorificar. Hijo, no tengas temor de nada. Hijo, yo estoy contigo porque yo me glorifiqué cuando te puse sobre la tierra para salvación del mundo. Yo me glorifiqué cuando los ángeles que envié el coro a cantar para que me dieran la gloria. Yo me glorifiqué cuando te morías. Yo me glorifiqué cuando tú me ofreciste la sangre por el pueblo. Yo me glorifiqué resucitándote y yo me glorificaré cuando te mande de regreso en gloria para que lleves ese pueblo que se ha identificado y te ha conocido. Y ahí verás tú que lo más grande que conociste en Cristo es la salvación tuya y personal y la de tu familia. Por eso que cuando el Señor venga en gloria, dice que viene en la gloria del Padre con sus santos ángeles. Amado hermano, esa es la victoria de la iglesia y yo te la repito, no hay por dónde equivocarse. El Señor tiene la gloria en el cielo y la sigue teniendo en la tierra mientras la iglesia exista, porque cuando la iglesia se vaya con Él, entonces conocerás la gloria de Cristo. El Señor así dijo, y conocerán mi gloria, y ahí tu lamento se convertirá en gozo. Por eso yo digo que la identidad de Cristo es importante que la conozcamos. Yo quiero orar porque el Señor se identifique con nosotros. Yo repito un versículo
Y lo voy a hacer claro, lo repito porque me gusta. El apóstol Pedro en una de sus cartas dice que él tiene el privilegio de hablar de esto porque él estuvo en el Monte Santo con el Señor. Y yo oí, dice, esa voz. Y por eso creo que tienen la profecía más segura, la palabra profética más segura, que es, dice, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana aparece en tus corazones. Cuando el lucero de la mañana aparezca en tu corazón, es porque estás comenzando a tener la identidad de Cristo. Es porque estás comenzando a sentir compasión por los perdidos. Es porque estás comenzando a sentir dolor por las almas que no inconstantes. Es porque estás empezando a sentir el deseo de hablarle a aquellos que se pierden en la ignorancia. Iglesia, no duermas. Debemos despertar. No para ser grandes en la iglesia, ni una iglesia magna. Y si así fuera, pero salvando las almas. Yo te voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a orar.